si nos mantenemos en sintonía con el Espíritu de Dios, haremos dos cosas y son muy importantes. Primero, crucificaremos las obras de la carne. ¿Cuáles son? Fornicación, adulterio, pleitos, mentiras, herejías, celos, envidias, y etcétera. Todo lo que hemos estudiado previamente. ¿Qué significa crucificarlos? Es quitarles la vida. ¿Cómo? No practicarlas. ¿Cómo muere un adúltero en mí? No hay adulterio, no se alimenta el pecado. ¿Cómo muere un fornicario en mí? No hay fornicación. ¿Cómo muere un mentiroso? Un ladrón en mí. El que robaba, dice la palabra, ya no robe más. Y ya se acabó el asunto. ¿Cómo se puede hacer eso? Obviamente, como aquí lo mencioné, solo caminando con el Espíritu de Dios. No hay de otra forma. No puede, porque la obra de la carne es tan fuerte, tan poderosa, que necesitamos al más fuerte de todo para hacerla morir en nosotros. Nosotros le cerramos oxígeno y ya no lo hacemos. Y segundo, cuando dejamos espacio para el Espíritu de Dios, para que crezca nuevo fruto. ¿Cómo? Como una persona adúltera, gritona, ladrona, mentirosa, celosa, envidiosa, y todos envidiosos digan, ¿cómo esa persona puede volver a ser una persona gozosa y llena de paz y llena de amor? ¿Cómo una persona odiosa puede ser una persona llena de amor? Solamente a través del sacrificio perfecto de nuestro Mesías y de caminar con Dios día tras día. No hay de otra. La regla de oro, la que dicen de la Biblia, y la quiero, siento que necesito recordarla a ustedes ahora, que dice, trata a los demás como quieres que te traten. Nosotros leímos mal y tratamos a los demás como tratan a nosotros. Y mayoría lo hacemos. Me haces cara, te hago peor cara. Yo también sé hacer caras, ¿no? Un día caminaba mi mamá con Ala, mi hermana Ala, que tenía 6 años, y caminaban así, y enfrente va otra mujer con otra niña, y la niña miró a mi hermana Ala y le sacó la lengua y dijo, y mi mamá, pasaron de mi mamá, dice, ay, mi hija, qué bien que mira, qué feo que muestran la lengua, qué bien que no lo hiciste. Dice, lo hice, mamá. Yo también le enseñé la mía, y mi mamá tan orgullosa que su hija no le mostró la lengua. Lo hice, mamá, también le mostré la mía. Muchas veces hacemos lo que hacen a nosotros, muchas veces hasta en automático, y muchas veces bien pensado como venganza, pero uno y otro no nos conviene, como somos el pueblo de Dios. Muchos, cuando vecino pone la basura a la puerta de nuestra casa, le llevamos doble tamaño basura. También tengo basura en mi casa para que sepas. Y muchas veces actuamos de la forma como actúan con nosotros, pero una persona, un hijo de Dios, un hijo del reino de Dios, no sigue los patrones de este mundo, sino actúa
como su Padre. Amén. Amén. Entonces es importante dejar espacio y tiempo para que el Espíritu de Dios haga su obra transformadora de producir el fruto del Espíritu, como espacio y tiempo. Si yo soy una persona, tal vez hoy pensé 200 pensamientos malos. ¿Quién piensa más pensamientos malos al día? Todo el tiempo somos una fábrica de pensamientos malos. Pero si yo empiezo a revelarme y pensar, tal vez mañana ya voy a pensar 199.5. Es la vida. Y pasado mañana voy a pensar tal vez 199. Y va a llegar el tiempo que de los 200 no voy a pensar ninguno. Voy a pensar otros. Porque somos todo el tiempo la carne. Pero un hijo de Dios es un hijo de actividad, activo, caminar con el Espíritu, colaborar con el Espíritu. Si tú hoy dijiste, hoy no voy a contestar a mi marido mal, ya por al menos tuviste intención la que ayer ni tuviste. Porque ayer pensaste, ahorita voy a llegar y le voy a decir todo lo que pienso y más. Y lo que piensa mi vecina y mi mamá, la que me dijo que piensa de mi esposa. Pero pensar, mañana ya vamos y decimos, no le voy a decir nada, no le voy a decir nada, voy a quedar callada. Por al menos ya intención se cambia. Y pasado el mañana luego dices, yo soy una mujer sabia, sé que tengo que quedarme callada, sé muy bien, pero todavía no puedo. Sigo hablando. Pero es la señal de un hijo de Dios, velando. No todo el tiempo nos va a salir bien, no, muchas veces vamos a hacer cosas que ni los que hacíamos hace 20 años. Porque somos carne, somos espontáneos, a veces nos agarra desprevenido, a veces decimos lo que ya no decíamos, pero un hijo de Dios está velando y cuando le salió, da cuenta, wow, todavía entonces lo tengo, porque lo que no entra no sale. ¿De dónde salen malas palabras? Dice Mesías. Del corazón. ¿De dónde salen groserías? Del corazón. ¿De dónde salen los chistes de doble sentido? Del corazón. Adulterios. Dice del corazón robos, mentiras. No salen ni de tu esposo, ni de tu vecino, ni de tu pastor, ni de tu hijo. Salen de tu corazón. Entonces, ¿qué hace un hijo cuando le sale? Da cuenta que todavía hay. Número 1. ¿Me escuchan? Es muy importante. Y cuando todavía hay, le da vergüenza. ¿No les da vergüenza? A mí me da vergüenza cuando yo, gracias a Dios, nunca he tenido problemas de decir groserías. No se practicaba en mi familia. Mis padres eran muchos, cuidaban mucho ese aspecto, pero tengo otras cosas con cuales estoy luchando. Entonces cuando me enojo y digo algo así de una forma brusca o lo que sea, eso es uno de los peores males míos, que a veces hablo muy abrupto, muy brusco. Hace unos 3 días estábamos sentados con una pareja donde él es mexicano y ella es ucraniana, y Luis y él estaban hablando con mucho entendimiento uno con otro, que las mujeres ucranianas son más rudas que las mujeres mexicanas, porque nosotros decimos muy directo, muy abrupto, a veces sin entrar, sin prepararte para lo que viene, que le vas a decir, dices y ya. Pero bueno, cuando nosotros hacemos algo, para eso tenemos misericordia de Dios. Me da vergüenza. Cuando yo hago algo, digo algo, me da mucha pena, vergüenza. Y yo digo, ay Señor, qué vergüenza. ¿Y qué hago?
pido perdón, ya no puedo quitar mis palabras, lo que dije, ya las dije, ya actué. Entonces yo digo, Señor, perdóname, límpiame. Así como cuando doy cuenta que me sale otro chipote en mi ojo, voy, Señor, limpia mis ojos, lo que es, limpia mis ojos. De la misma manera, pido, limpia mi pensamiento, limpia mi corazón, porque algo es un síntoma. Cuando sale, es un síntoma que algo está mal. ¿Estamos bien hasta aquí? Eso es caminar con el Espíritu. Caminar con el Espíritu no es que tú ya caminas tan perfecto. No es caminar es fingir. Escuchando bien, es fingir. Y yo estoy dando cuenta que no hay hipocresía más fuerte y fea que hipocresía religiosa. Qué feo es cuando una persona es hipócrita religioso, cuando finge lo que no es, cuando habla muy espiritual pero actúa muy sucio, muy feo, muy desordenado. Entonces, el privilegio que tenemos nosotros como creyentes es caminar con el Espíritu. Y como Dios es luz y en Él no hay ninguna tinieblas, la Biblia manifiesta todo lo feo del corazón del hombre. Cuando lees la Biblia, y de hecho muchos dicen qué feo libro. ¿Han escuchado ustedes que dicen qué feo ese libro? Y cuando lees de las guerras, de las matanzas, de los adulterios, de los engaños, de todo, es feísimo. Es feísimo lo que la Biblia describe, porque la Biblia no presenta una utopía religiosa. ¿Saben qué es utopía? Lo que no es alcanzable, es un deseo de perfección inalcanzable. La Biblia muestra nuestro verdadero corazón y muestra a los hombres y a las mujeres, las que aunque caminaban con Dios pero caían, flaqueaban, hacían cosas feas, pero se arrepentían, se levantaban, algunos aprovechaban la misericordia de Dios y otros no, y otros morían en sus pecados y cada uno tomaba su decisión. ¿Estamos bien hasta aquí? Muchas veces esos siglos se hizo mucho daño con crear una imagen de qué es una iglesia perfecta. Una iglesia perfecta no es donde todos venimos tan perfectos y sale el perfecto pastor, el que no come, no bebe, ni va al baño, ni se cae, ni se cansa, ni se desespera. ¿Ustedes dan cuenta que pastores mantienen esa imagen prácticamente? Para que sean infalibles. ¿Por qué? Porque cuando tú ves una persona infalible, te impresiona. Pero qué mentira, qué espectáculo. El pastor o la pastora es igual como tú, una persona que depende completamente de la misericordia de Dios, la que necesita todo el tiempo la misericordia de Dios. Nada más que la que aprendió tal vez a agarrar la gracia de Dios muy fuerte, porque sepa que si la suelto, me perezco. Pero no es superior. Y lo que yo veo que es más difícil romper ese patrón en las iglesias, no solo en México, en todo el mundo, que el pastor no es superior, no es la cabeza de la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Mesías. Y el pastor es nada más administrador.
de la palabra de Dios, es siervo de Dios para su pueblo. Y esos patrones, y no sé, son muy difíciles de romper. Yo doy cuenta qué difícil es. Si ustedes recuerdan, todo el tiempo prácticamente hablamos de eso. Y todavía miramos al pastor o esperamos del pastor como un Superman que voló con un hombre araña que caminó por la pared, puso mano sobre ti y se resolvió el problema, sin que tú tengas que hacer nada. No, eso es un engaño, mis hermanos. Nuestro trabajo es presentar la palabra de verdad. Ustedes, cada uno, yo misma decido si la practico en mi vida o no. Yo misma dependo, mi vida depende de mi fidelidad, no solo a lo que predico, sino a lo que practico en mi vida. Por eso es una de las cosas más difíciles para el hombre, es romper esos moldes de Babilonia en nosotros, donde queremos ver un ideal en esa tierra, para luego primero gritarle Hoshiana, Hoshiana, y luego crucifícalo, crucifícalo. No es así. La palabra es igual para todos. Todos, dice, todos ustedes bebieron de esa roca. Decía, de los que salieron de Egipto, nada más no todos entraron a la tierra prometida. Depende de ti y de mí. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando tú practicas, tienes ese fruto de Espíritu, la ley dice no está en tu contra. Eso es lo que dice. Si no está a tu contra, ¿cómo es? A tu favor. La ley de Dios está a favor de los que practican o caminan con el Espíritu de Dios. Es una bendición saber que la ley me protege, no me condena. Qué bendición. Entonces, recuerdan que fruto de Espíritu es singular, es como un racimo de uvas, donde hay muchas uvitas, y cada uno tiene que desarrollarse en nosotros. Y la vez pasada empezamos a hablar del fruto del Espíritu, que se llama paz. Paz. Literal, la paz, primero iba amor, gozo y paz. Las tres esas, podemos decir, virtudes, pero no son virtudes de nosotros, sino virtudes de Espíritu manifestados en nosotros, son más importantes de todo. Porque no importa cuánto dinero una persona puede tener, si no tiene paz en su corazón. Muchos ricos se suicidan. Muchos famosos se suicidan. Prácticamente mayoría del suicidio sucede por falta de paz en tu corazón, porque tú crees que hay algo externo de mí que provea la paz, que me siento pacífico, pero cuando se me lo quitan se va paz y ya no puedes vivir sin él. Por eso muchos padres pierden sentido de vida cuando mueren sus hijos, pierden la paz. Y cuando yo leo que cuando ponen comentarios o descripciones, mi vida, tú eres el sentido de mi vida, a su hijo. Y si te quitan a tu hijo, ¿con qué te quedas? Sin sentir. Por eso muchos literalmente pierden sentido de la vida y dicen, ¿para qué voy a vivir? Enfoque.
Es muy importante que entendamos enfoque. Es muy importante que hagamos cosas preventivas, porque no sabemos qué pérdidas vamos a sufrir, y sí las vamos a sufrir, porque en esta vida no se puede sin pérdida. Entonces asegúrense que su sentido de la vida no es tu familia, no es tu trabajo, no es tu negocio, no es tu cuenta bancaria. Porque ¿de qué sirve el hombre que gana todo el mundo pero pierde la paz? Lo estoy parafraseando, pero hace daño o lastima su alma. Mi abuela, que también se llamaba igual como mi mamá, Olga, por cierto, completo, Olga, decíamos corto, dio luz a 10 hijos. 4 murieron chiquitos. Una, que era la más grande de todos, se llamaba Vira. Cuando llegaron alemanes en la Segunda Guerra Mundial y ocuparon Ucrania, ellos agarraban jóvenes ucranianos y los mandaban a Alemania para trabajar de esclavos. No sé si tienen idea ustedes algo de eso, nada. Entonces agarraron a mi tía, que se llamaba Vira, que significa fe, así se llamaba mi tía mayor. Entonces la agarraron a la edad de 18 años, o 16, muy jovencita. Y cuando ella allí vivía, se enfermó mucho y le dio tuberculosis. Después de que terminó la guerra, la liberaron y ella regresó a la casa de su mamá, y allí murió de tuberculosis en la casa de su mamá. Mi mamá todavía decía que la medio recuerda, porque mi mamá era de los más chicos. Entonces imagínense, ya perdió 4 hijos mi abuelo. Su esposo, mi abuelo Kuzma, como tenía muchos hijos, según la ley no le llamaban al ejército. Pero apareció un corrupto, el que en lugar de su hijo, que lo tuvieron que ya movilizar para mandarlo, lo mandó a él. Y mi abuelo no regresó de la guerra. Lo mandó último año y en un mes o algo muy pronto lo mataron. Quedó mi abuela con 5 hijos, sola, después de la guerra. Hambruna, desastre de todo, la situación muy difícil. ¿Dónde encuentras la paz en tu corazón para poder hacer lo que tienes que hacer? Porque ya no solo dependes de ti, tú dependes de ti, sino los 5 chiquillos, los que están a tu lado. Mi otra abuela, que se llamaba Parasca, le decíamos Pasha, la mamá de mi papá, ordeñaba las vacas, ordeñadora, era ordeñadora. Ella tuvo 4 hijos, 2 de cuales eran gemelos, murieron de chiquillos, 3 quedó solo mi papá. Y su esposo no regresó de la guerra. Cuando los alemanes ocuparon nuestro pueblo, el pueblo se llama Uchanqui, es un pueblo en medio de bosque, por eso hubo mucha resistencia por la ubicación contra alemanes. Y cuando ellos juntaron a todo el pueblo por apoyar a los partisanos, la resistencia, los juntaron en la iglesia del pueblo para quemar. Y mi papá y su mamá, mi abuela, estaban allí en esa iglesia. Todos dormidos, despiertan, por favor. Si alguien tiene sueño, pueden pararse ahí atrás y caminar. Varias personas están durmiendo, hermanos. No vengan a la iglesia a dormir, por favor. Levántense, caminan allá y permiten que Dios hable su corazón.
Yo sé que tal vez están cansados los que trabajaron, los que veían tele o internet, ya es sin excusa, pero bueno, pueden ahí también caminar, ya saben. Entonces los juntaron para quemar, y en el pueblo vivía una mujer de descendencia alemana que se llamaba Olga, también de hecho. Y ella era un médico, y ella corrió con el oficial, pues se puso de rodillas enfrente de él y rogó para que no quemen. Entonces los dejaron a salir, pero dicen mañana regresen todos aquí al centro. Y ella les dijo, todos corran por su vida. Entonces la gente regresó a sus casas cuando se oscureció, sacaron sus vacas y al bosque, como hay mucho bosque y la gente conoce el bosque, empezaron a ir a un bosque, a un pueblo que estaba alejado, pero hubo un ataque por el bosque. Entonces, cuando soltaron alemanes, cuando dieron alemanes en la mañana, que soltaron a los perros para buscar a la gente. Y como contaba mi abuela y mi papá, dice que cuando escucharon ya tan cerca los perros, dice, mi papá dice, mi mamá me metió bajo como un árbol grande caído, mi abuela me metió bajo la raíz esa que salió, ya vieron cómo salen de repente, dice, me metió ahí y se acostó sobre mí, porque los alemanes andaban y disparaban en los arbustos así para que en caso si alguien... Y siempre mi papá lloraba como su mamá lo cubrió con su cuerpo. Gracias a Dios, todos se salvaron, llegaron a aquel pueblo. Y para no hacerles mucho, porque no puedo estar, hay muchas historias que no es una película, es la verdad. Y es lo que vive también ahora mi pueblo, ya con rusos. Pero como tú, viviendo todo eso, encuentras la paz para seguir viviendo. Porque no importa si tienes todo el mundo a tus pies, pero no tienes paz en tu corazón y en tu casa, ¿cómo lo vas a hacer? Por eso muchos sabían que cuando los americanos mandaron su ejército a Vietnam, que en Vietnam regresaron como 70 o 80% del ejército que estuvo en Vietnam, y de esos 70-80%, más del 50% se suicidaron por todo lo que vieron, por todo lo que vivieron. Mis hermanos, la paz es fuerza interna para vivir prácticamente. Y no paz engañosa, porque la paz verdadera no es ausencia de la guerra a tu alrededor, o no es ausencia de peligro a tu alrededor. Verdadera paz es la presencia de Dios en tu corazón en medio de la guerra externa, en medio de las circunstancias horribles que estás viviendo. Tú sigues siendo una persona entera, completa, y sigues funcional, porque sabes que hay algo mucho más que la paz física a tu alrededor. Y muchos de ustedes lo han vivido cuando sus hijos les maltrataron o traicionaron, cuando perdieron a su esposo, cuando los traicionaron, tal vez a los que ustedes confiaron. Cuando se va la persona se pierde paz, quién sabe por qué. Es muy importante, porque y tú crees que se fue tu mundo. ¿Crees que se fue tu mundo? ¿Cómo vas a vivir?
ya. Pero en medio de eso, si tú caminas con el Espíritu de Dios, Él va a desarrollar en ti el fruto de paz. No va a regresar no siempre va a regresar la persona, y menos que si falleció, o te traicionó, o si perdiste la casa, no va a regresar la circunstancia. Pero de repente te encuentras tu corazón en completa paz. ¿A quién sabe de qué está hablando? Y aunque a veces quiere penetrar allí la tormentita y quitarte el sueño, tú ya sabes cómo voltear tu mirada hacia Dios para guardar tu paz. Entonces la palabra dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Hablamos domingo pasado de ese versículo, pero quiero enfatizarlo. ¿De quién guarda a nosotros en paz? ¿Quién protege nuestra interna paz? Dios. Pero ¿quién abre la puerta para eso? Yo. ¿Con qué? Con mi pensamiento, dice, aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Cuando yo estoy pensando de los hechos físicos, cuando veo la destrucción en mi país y preguntan al pastor, qué horrible está la situación en mi país, yo me deshago, empiezo a gritar, empiezo a llorar, empiezo a desesperar, pero luego me paro y digo, Señor, eso en absoluto no depende de mí. Aunque yo aquí digo, agárrame como sacrificio de paz, para dar paz, no va a funcionar, porque no depende de mí. Entonces, ¿cómo yo voy a ser parte de esa paz para mi país? Si yo tengo paz en mi corazón, voy a ser una arma de traer la paz. Yo voy a orar, voy a servir, voy a ir a servir a mi pueblo, voy a ayudar con finanzas, pero si yo me deshago por dentro, ¿voy a poder orar por mi país? ¿Voy a poder mandar dinero? ¿Voy a poder viajar para servirles? No, porque yo misma no tengo paz. ¿Cómo yo puedo llevar la paz a algún lugar atormentado si yo no tengo paz? Siempre recuerdo cuando empezó la guerra y yo lloré y ya le decía, hablaba con mi sobrina Bola y le decía, ay, no sabes, quiero ya estar, pero y Dios tuvo misericordia de mí. Recuerdan que yo era recién operada y eso es la razón porque yo no me lancé, porque yo estaba, no por salud no pude, porque por mí espontáneamente yo ya, como dijo pastor, qué bien que no están tus papás, porque ya te hubiera cachado en una lancha ahí flotando por el Pacífico hacia Ucrania. Y sí es la verdad, yo soy así. Yo cuando siento que alguien está en dolor, yo quiero lanzarme, ¿sirvo o no sirvo o voy a llevar más problemas? Por eso no pienso en ese momento, ¿no? Por eso muchas veces digo, cuando se enfermó por ahí de lejos algún ser querido y usted no tiene, por ejemplo, para ir y ser de bendición, mejor ni vaya, porque va a traer más problemas para la familia, porque todavía van a ver qué te van a dar de comer porque llegaste. ¿Cierto o no? Sí, si vamos a algún lugar es porque podemos hacer algo, impactar algo. Entonces me decía mi sobrina Ola, sí, vas a llegar a Ucrania y vas a sentar y llorar con nosotros. Dice, eso no nos falta. Dice, llora allí, no importa. Dice, llora allí, no importa dónde vas a llorar.
Y es la verdad, yo no sé si ustedes recuerdan, pero creo que fácil primeros 3, 4, 5 meses, puro llorar yo hacía. Yo llegaba aquí con mi teléfono y cayó la bomba, cayó por ahí, y sí, yo sigo llorando cuando veo un título, pero ya, ¿sí me entienden lo que quiero decir? Yo tuve que también caminar mi camino para regresar a la paz del Señor. Y todos los días tengo que encontrar cómo mi pensamiento va a permanecer en Dios sobre el destino de Ucrania. Porque si yo dejo que me lleva, voy a destruirme más y no voy a ver la victoria. Pero yo tengo intención de llegar a ver la victoria sobre los malvados, que Dios los reprenda y que sean avergonzados. Entonces, Dios nos guarda en completa paz si nosotros dirigimos nuestro pensamiento hacia Él. Y no es dirigir pensamiento como dicen, vamos a meditar. No es eso. No es decir cositas bonitas, porque no transforman nuestro corazón. No es compartir 1000 imágenes que luego llegan 1000 veces la misma imagen y para limpiar el buzón luego te pierdes la paz. No sé con ustedes, pero el pensamiento es pensar la palabra de Dios. Y si mi pensamiento de Ucrania es de llorar y deshacerme, pensamiento de Dios que relájate, yo tengo control. ¿Qué te preocupas? Si mueres, vas conmigo. Los niños mueren, van conmigo. ¿Sabían que yo hasta así tengo que pensar? Porque me deshace mi corazón cuando tiran la bomba y muere la mamá embarazada y los hijos. ¿Cómo yo voy a encontrar la paz en este hecho? De ninguna manera. Pero yo sé que de los niños hay un reino de Dios. ¿Qué podemos hacer en cosas que no dependen de nosotros, sino dirigir nuestro pensamiento hacia nuestro Padre, cuyos caminos son más altos que nuestros caminos y cuyos pensamientos son muchos más altos que los míos? Porque en ti ha confiado. No tengo confianza ni en ejército, porque son hombres. No tengo confianza en armas. No tengo confianza en apoyo de políticos de otros países, ni en mí misma. Pero en ti sí, Señor, confío. En ti sí confío. Yo sé, la palabra dice que tú tienes poder parar las guerras hasta el fin del mundo y que en un momento, Señor, yo me vas a encontrar orando, dirigiendo mi pensamiento hacia ti. Yo siempre digo, Señor, tal vez hoy o tal vez mañana, o tal vez pasado mañana, pero yo sé, Señor, que tú tienes poder. Y cuando tú dices, basta, se va a acabar. Y si tú tienes poder para mi país, no importa que hacen malvados, tú vas a vivir hasta que tú regresas a establecer tu reino. Y si no, me vas a encontrar sirviendo, abrazando a mi pueblo, abrazando donde me plantaste ahora en México. Donde sea donde yo voy, me vas a encontrar en fe. Y eso es lo que dice Mesías: cuando regresaré, ¿encontraré la fe? ¿O nos vamos a echarnos en el piso y no levantarnos? Porque en lugar de 2 kilos de tortilla nos alcanzó solo para 1.
cuenta que muchas veces lloramos cosas de cuales no depende nuestra vida? Lloramos porque a mis amigos tienen teléfono de último modelo y tú me compraste alguno baratito, o la esposa ya no pude hacer eso, o comprar otro, o hacer... Hermanos, ¿de qué nos sirven las cosas si el alma está dañada? Si el alma está dañada, ¿de qué nos sirve? ¿De qué marca vestimos? ¿Dónde vivimos? ¿Qué comemos? Si el alma está dañada, ¿qué necesitamos hacer? Venid así a mí, todos los cansados y trabajados, dice Mesías, para sanar nuestro alma, hermanos, para recuperar nuestra alma. Y eso es la palabra Shalom, paz. Cuando caminamos con el Espíritu de Dios, Él empieza a reparar nuestra alma. De hecho, la palabra Shalom proviene de la raíz que significa reparar el daño. Entonces, cuando llegamos a la presencia de Dios con corazón quebrantado y nos sometemos a Él, Él empieza a reparar nuestra alma. Y no sucede todo de un momento al otro, no. A veces es como tejer el calcetín, donde sientas y das tantos centímetros, de ahí vuelta a la derecha, vuelta a la izquierda, haces estalón y luego vas a los dedos. Lleva buen trabajo, lleva tiempo, lleva esfuerzo. Pero cuando está listo, yo no sé como ustedes, a mí me gusta cuando termino algo, lo pongo y me alejo y lo miro y digo, buen trabajo. Me gusta mirar mi trabajo cuando lo hice bien. Cuando limpio la casa y me alejo y me digo, bien. Cuando arreglo, así dijo Dios. Cuando creó, primer día dijo, bien. Segundo dijo, bien. Tercer día, bien. 4 días, bien. Quinto día, bien. Y sexto día, muy bien. A mí me gusta cuando yo acomodo mi closet y me alejo y digo, bien. Ay, pero reparación lleva el tiempo. Por eso muchas veces nosotros, como no nos enseñan la verdadera táctica o estrategia de Dios para con nosotros, nos enseñan todo de magia. Sea sano, sé bien, sé rico, sé exitoso, y tú ya sabes. Ya voy, ¿no? Y así llegamos, hasta aquí llegamos. No, Dios no es un Dios de magia. Dios es Dios de dar gracia a los humildes para llegar, recibir ayuda, misericordia en su tiempo. Esto es nuestro Dios. Él no hace magia, porque magia es violación de nuestra voluntad. Él colabora con nuestra voluntad y dice, mira, vamos a hacerlo así, porque si lo haces tú así, te va a ir bien. Y tú dices, no, Señor, son muchos años estar comprometido. Muchas veces empiezas discipulado, vas 2, 3 veces. ¿Cuánto voy a estudiar esta Biblia? Ya la conozco, ya la estudié, ya la leí, muchos dicen. Ya la leí. La Biblia no es que ya la leíste. En la Biblia hay que permanecer. Empezamos consejería 1 o 2 veces, acabamos. ¿Cuánto voy a estar haciendo? Ay, no, ¿cuánto voy a ir a la iglesia y ver esas caras hipócritas? Mira, si tú vienes, un hipócrita más. No vienes, un hipócrita
se acabó el asunto. ¿Sí o no? Sí. Todos somos en algo hipócritas. Vamos a ser honestos. ¿Quién de nosotros viene y aquí abre el alma y dice, vengo con mi corazón rasgado y estoy mal, estoy enojada y quiero agarrar metralleta y buscar a todos los rusos en la ciudad y matarlos? Como yo le digo muchas veces a mi esposo, a Costco ya quiero ir con un metralleta porque ahí hay puro ruso. Sí, no tengo enojo contra ellos, pero tenemos un dicho que un buen ruso es ruso muerto. Son las luchas de la carne que aún tenemos. ¿Sí me explico, mis hermanos? Pero yo sé que hasta con eso Dios tiene buen sentido de humor. De hecho, vamos a al final del mes recibir 2 familias rusas, refugiados que están huyendo del régimen, creyentes. Y les vamos a servir, les vamos a recibir. Y Dios tiene buen sentido de humor como tratar con uno. No sé si ustedes recuerdan, el año pasado creo vino un pastor ruso con su esposa. Y yo así bien terca y le traducía a ucraniano y él no sabe ucraniano. Pero yo a ver, vas a escuchar. Y no recuerdo quién. Yo creo que misma prediqué en 2 idiomas, pero era español y ucraniano. Y hasta saboreaba. Pero ¿saben cómo Dios luego me lo trató conmigo? ¿Tú crees que no trató? Dios conoce y yo amo a Dios y Dios no me va a dejar nada más. Cuando fuimos a visitar a mi hermano Boba en Massachusetts, ese pastor nos recibió en la congregación, nos trató, nos invitó a comer, y él era bien contra la guerra, pero en ese momento yo era tan... Sí, es increíble, pero... ahorita me da vergüenza cuando yo pienso de ese momento, pero era en ese momento tal vez mi forma de tratar mi dolor, ¿no? Pero saben que gracias a Dios, como sé humillarlo a veces a veces Dios me trata con la misericordia, porque he aprendido que los humildes Dios da la gracia. Eso es el camino de desarrollar el fruto. Cuando tú caminas con Él, Él trata contigo y Él no desmaya de tus tonterías. No desmayas de tus sorpresas porque Él sabe cuál es tu forma de aprendizaje. Él te permite a veces experimentar el fruto de tu propia frustración o enojo o lo que sea para que tú des cuenta que pues no, ya no puedo así. ¿Quién sabe de qué estoy hablando? Ya no puedo así, Señor, ya mírala, ¿no? Y es algo tan hermoso la misericordia de Dios. Por eso tenemos que aprender a tratar a los demás no como nos tratan, sino como queremos que nos traten. Si yo voy a reaccionar a cada uno de ustedes, la forma como me trataron ¿qué pasó, Vanessa? Si yo, vamos a agarrarla a ver, mira a Vane. Si yo voy a tratar a Vane, o a Johanan, Minivan, y tratar de la forma como me trata, ¿dónde vamos a terminar? Es así. Pero gloria a Dios que tenemos un intermediario entre nosotros. Y yo a veces pienso que nuestro Mesías no es solo intermediario entre Dios y nosotros, también entre nosotros, para que podamos a construir relación como esposos. Porque cuando estoy enojada con mi esposo y lo veo sin misericordia,
Es la verdad. No, ¿sí o no? Cuando enojamos uno con otro, no tenemos misericordia, pero cuando nos detenemos y miramos a la misericordia de Dios, empezamos a ver uno a otro con misericordia. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¡Qué gozo que tenemos nuestro Mesías! Que tenemos Espíritu de Dios que nos enseña a tratar uno con otro a través del fruto del Espíritu. Amor, gozo y la paz. Entonces, mis hermanos, la paz no es la eliminación de problemas o circunstancias. Tal vez circunstancias jamás se van a cambiar. Jamás. A veces cuando te casaste con uno incrédulo, a veces y piensas, se va a convertir. Tal vez nunca. Tal vez nunca. Entonces, cuando lo puedes prevenir, por eso dice Dios, no entras en yugo desigual. Pero si ya lo entraste, nosotros tenemos un dicho, dice, vieron los ojos lo que compraban, ahora cómenlo. Sí, yo no estoy hablando en caso de abuso, de maltrato, eso ya es otra cosa. Pero sí me entienden de qué estamos hablando todo en el consejo. Entonces, la paz, mis hermanos, ahora tienes que vivir en la paz de interior, como, perdóname Señor, te desobedecí, perdóname Señor, me metí la pata donde no tenía que, pensaba que mi amor lo iba a conquistar para ti. Qué tontería pensar, yo con mi amor lo conquisto para Cristo. Si el amor de Dios no lo conquista, menos el tuyo, no te engañes. No te engañes. Porque si por ti se convierte, por ti se aleja más rápido, Porque si no nos atrae Espíritu de Dios, si no vemos el gran sacrificio, no va a pasar nada. Por eso mejor, chicos jóvenes, olvidan que van a conquistar el mundo con uno del mundo, el cual creen que lo van a conquistar para Cristo. Él les va a convertir en la nuera o el yerno de Satanás. ¿Saben? Sí, la palabra dice que los que no son creyentes son hijos de ¿quién? ¿Quieres tener al diablo por suegro? Adelante. Es tu decisión, tu vida. Suena chistoso, pero es la realidad. Pero mejor aléjate de mí, Satanás. Y mejor estar solo que mal acompañado. Hay guerra por todas partes, hay guerras externas, pero guerras externas, dice la palabra, no tengan miedo del que les puede quitar la vida, tengan temor del que puede echarlos al lago de fuego. Entonces la guerra verdadera es interior, es cuando tú te metes a hacer negocios con el mundo y pierdes la paz. ¿Creen que se puede negociar con el mundo? No, dice muy claro, no puede tener comunión Mesías con Baal. Dijo Misael después de intentar hacer negocios. ¿Cierto? ¿Funcionó? No, con confianza, no. No funcionó. Es aprendizaje. Aprendemos. No tengan miedo de reconocerlo. Intenté, lo pensé y no funcionó. Es así. Yo siempre digo, mira, cuando veo a los jóvenes creen que son más listos que Dios y creen que en mi caso va a funcionar, yo siempre voy a decir, mira, yo ya estuve allí. No funciona. ¿Quién sabe? ¿Funciona? No funciona. Mejor agarren sus chanclas y corren para otro lado. Entonces, mis hermanos, la paz verdadera
es cuando tú vas con Dios, con tu alma tal como es, atormentada, lastimada, pisoteada y por ti mismo y por las circunstancias que te tocaron a vivir. Pero empiezas a permitir que Dios empiece a reparar tu corazón. Ese proceso de reparación es lo que te va a dar paz. A veces te va a aflojar poquito, pero te vas a regresar tus pensamientos hacia Dios y Él sigue reparando la paz en tu corazón. El Señor mismo se llama Dios de paz, ¿cierto? Lo repite y lo repite la Biblia. Y todavía dice, Él es Dios de paz que aplasta a Satanás bajo ¿de quién los pies? Hasta nuestros pies. Si nuestros pies están sobre sus pies, nuestros pies. Después de todo, las tres mejores cualidades del corazón provienen de Yeshua, quien llama a sus seguidores a estar preparado para lo que viene. Primero, dice, estén en mi amor, entonces permanezcan en mi amor. ¿Cómo es permanecer en mi amor? Últimos años de mi vida es un secreto más poderoso que yo aprendí en mi vida para poder sobrevivir. Permanecer en el amor de Dios es mirar toda la circunstancia a través del amor de Dios. Es por decir, cuando yo miraba a mi mamá enferma, en la enfermedad yo no veía amor de Dios. ¿Cómo verlo? Entonces yo decía, Señor, no entiendo. Estoy enojada, estoy frustrada, me duele, me siento tan impotente. Por eso, yo dirijo mi pensamiento a tu amor. Que tú amas a mí y amas a mi mamá. Y que en toda la circunstancia, la cual para mí es devastadora, donde yo sé que tú tienes poder decir una palabra y se va a ir la enfermedad y no lo haces, Dios, y estoy enojada. Pero me someto a tu amor, porque yo sé que me amas. No entiendo. Si yo les voy a decir que lo entiendo, no lo comprendo, pero lo sé. Hay cosas que debemos de aceptarlos por hecho sin entender. El amor de Dios es tan grande que a través de la circunstancia de la enfermedad, Él hizo lo mejor para mi mamá y para nosotros los hijos, lo que tuvimos que aprender a través de su enfermedad. Y cuando llegamos a la eternidad, vamos a estar sorprendidos. Vamos a estar sorprendidos, porque el amor permanece para siempre y se va a quitar la escama pecaminosa de nuestros ojos y vamos a ver en realidad cómo eran las cosas, cómo Él nos amaba en medio de todo lo que vivimos, cómo Él derramaba de su espíritu, cómo Él derramaba de su presencia, cuánto nos abrazaba que ni dábamos cuenta que nos abrazaba, cuánto nos cantaba la canción de la cuna para que podamos descansar de noche en medio de la tormenta. Hoy lo tomamos por fe, pero va a llegar el momento y vamos a verlo. Por eso nosotros permanecemos en su amor.
Mi corazón se deshace cuando yo pienso, Dios es mi Ucrania. ¿Qué pasa? Y Dios dice, primero es la mía. Mi mamá siempre oraba cuando se desesperaba que nosotros cuando no volteábamos hacia Dios y hacíamos las cosas y ella, yo la escuché muchas veces orando, dice, Dios, te entrego mis hijos, te los cedo porque primero son tuyos. Primero son tuyos y después míos. Lo escuché muchas veces repetirla. ¿Creen que lo decía Dios? Lo decía su corazón. Para que fe esté enfocada, para que pensamiento esté enfocado en nuestro Señor. Segundo dice, para que, Mesías, para que conozcan su gozo, para que nosotros conozcamos su gozo, el gozo que no depende de las circunstancias, no depende de lo que recibimos en ese mundo, sino depende de que somos y quien está con nosotros, bendito sea su nombre. Y entonces sentimos la paz interior. Es saber que Él nos ama, es gozarse que Él nos ama. Y el final es tener esta paz. Significa el descanso para nuestra alma. Venid así a mí todos los cansados y trabajados, y yo los y encontrarán la paz para sus almas. Eso es lo que necesitamos. Pensamos que paz va a llegar si compramos 3 vestidos más. Como yo una vez pregunté a una señora cuando yo bajé mucho de peso y me quedó la ropa anterior, y yo le dije, tengo varias faldas todavía, ¿usted le hace falta falda? Y ella dice, sí, es que tengo solo 5. Pues con otros 5 ya lo hicimos. Es algo que pensamos que nos va a traer la paz, pero cuando no hay paz en corazón, el candado de la puerta no te va a dar paz, ¿cierto? Cierto. Cierto. Entonces, cuando estamos en la presencia de Dios, permitiéndole estar con nosotros y trabajar en nosotros, Él quita la carga de nuestro corazón y nos da descanso interior. Las circunstancias tal vez no cambian, pero la forma que las miramos cambia. Descansamos en medio de la tormenta. El salmista que escribió el Salmo 116 alaba a Jehová por su misericordia y por su paz. Él era abrumado por el dolor y la tristeza. Clama a Jehová que lo salve, proclamando que ahora su alma puede regresar al reposo. Regresa mi alma al reposo de Jehová. Es por decir, cede el control de tu mente, porque lo único que tienes para controlar son tus pensamientos. Las circunstancias no. Suelta el control a las manos de Dios y va a reposar tu alma, porque Jehová es bueno. Pueden leer Salmo 116 en sus casas para que ya no lo... Cuando tenemos la paz de Dios, tenemos el descanso interno. Que Dios nos bendiga mucho, mis hermanos. Que Dios nos bendiga mucho. Yo siempre recuerdo, ya para terminar, que mis papás ya cuando se hacían más y más y más grandes, siempre repetían, lo más importante, que sea paz. Y nosotros como jóvenes, ¡ay! ¿Qué dicen tonterías? Están atorados en su historia. ¿Qué creen que nosotros, si Dios permita y prolonga la vida,
vamos a decir a nuestros hijos o a nuestros nietos que sea lo más importante que tengan la paz. Por eso dice Mesías, les doy mi paz. No como el mundo lo da, dice, pero les doy mi paz, que trascende, que supera todo pensamiento que ustedes pueden tener, porque solo en Él encontramos el descanso. Por eso, pertenecer, permanecer y tener paciencia. Dios nos bendiga mucho.